Reciban un saludo, gracias por acompañarnos. Es siempre una bendición cuando nos congregamos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, por tu bondad. Así que juntos te estaremos caminando a través de la Escritura, conociendo más y más de la voluntad eterna de aquel que nos ha amado desde el principio. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13 es un pasaje extraordinario. Caminaremos a través de ello conociendo al Señor como el mediador de un nuevo pacto, de un pacto superior al primer pacto. Y este pacto establecido en su sangre es el pacto que nos da la vida eterna. Así que todos son bienvenidos. Comenzaremos a caminar en la Escritura. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Le pedimos que haga usted esa convocatoria, ese llamado a su familia para sentarse alrededor de la mesa o en el lugar que usted ha dispuesto con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento suyo. Gracias por estar aquí. Vayamos a la oración. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. Te queremos bendecir hoy. Queremos honrarte, glorificar tu nombre, decirte que te amamos, que tú lo eres todo en nuestra vida, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre, Señor. Aquí estamos delante de ti, nos presentamos hoy, Señor, en este pan y en este vino, en este cuerpo, en este ser, Señor, que tú, Padre, has redimido. Por eso, Señor, te damos a ti el honor y la gloria por siempre. Gracias, Señor, por tu presencia y gracias por abrir nuestro entendimiento y atesorar en nuestro corazón tu palabra, tu verdad, Rey. Y de esa manera, Señor, hoy nos presentamos delante de ti para honrar tu nombre, para glorificar tu glorioso nombre, Señor, y pedirte que se cumpla tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús, Señor, sea tu sabiduría, sea almacenada en nuestra mente y en nuestro corazón y se haga vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén, amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Iremos al pasaje de la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo número 8, el versículo número 6 al versículo 13. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero reprendiéndoles dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aleluya, Señor. Gracias, Rey. Esto da comienzo a uno de los grandes temas de la Biblia, el nuevo pacto de Dios. Un pacto es un acuerdo entre dos partes, pero notemos nosotros un hecho muy significativo. El nuevo pacto de Dios es el pacto de Dios, no del hombre. Es el pacto de Dios. El hombre no tiene nada que ver con las condiciones de este pacto. Es un pacto entre Dios y el hombre, pero las condiciones las pone exclusivamente Dios. Existe, ¿verdad?, en este pacto, en la vida, hay dos tipos de pactos. El primero existe un pacto donde ambas partes se establecen y cumplen los términos. El segundo, existe un pacto donde una parte establece los términos, pero ambas partes los cumplen. A este pacto generalmente se le llama testamento. El pacto de Dios es el segundo pacto, un pacto de la voluntad y testamento de Dios. Dios establece los términos y establece las condiciones y el hombre acepta el pacto o lo rechaza. Es comparable a la última voluntad y testamento de cualquier hombre
Los receptores no pueden cambiar los términos del testamento. Solo pueden recibir o rechazar la herencia. Ambos puntos son importantes para el hombre. El primero es que Dios ha hecho un pacto con el hombre, pero Él y solo Él, ¿verdad? Ha puesto o ha dicho o ha establecido los términos. Dios ha hecho un pacto, una última voluntad y testamento, dándole al hombre una herencia gloriosa. Pero el hombre no tiene derecho a decidir sobre estos términos del contrato o pacto. Él no puede discutir, ni refutar o tratar de negociar los términos. El pacto permanece como Dios lo ha hecho. El hombre acepta igualmente o rechaza los términos del pacto, la voluntad y testamento de Dios. La única manera en la que él puede recibir la herencia de Dios es aceptando los términos del pacto exactamente como Dios los ha dispuesto. Ahora, en este pasaje de Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13, la idea del mensaje es que el nuevo pacto de Dios ahora se ha establecido con el hombre. Se ha establecido y se le ha dado al hombre por el Señor Jesucristo. Jesucristo es el ministro del nuevo pacto y es este nuevo pacto muy superior al viejo pacto. ¿Verdad? Mejores condiciones, mejores resultados, mejor proporción, mejor beneficio. El nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Maravilloso el Padre de las Luces. ¿Se recuerda? Ese orden según el orden de Melquisedec. Se recuerda que Jesús no viene como un descendiente de Aarón o de la familia de Leví, de la tribu de Leví. Viene según descendiente de la tribu de Judá. Y que de antemano los sacerdotes no eran descendientes de Judá. Pero Jesús viene descendiente de Judá. David. Y cuando esto se presenta, entonces hay un cambio y mejores condiciones que el sacerdocio de Aarón. Por eso se nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El nuevo pacto lo establece un mediador perfecto. La palabra mediador, mesitas, significa alguien que intercede entre dos partes y las une. El mediador es un negociador. El mediador es un intermediario, un árbitro. Este es Jesucristo. Pero hay una diferencia única y distintiva entre Jesucristo y los mediadores humanos. No hay otro intercesor, otro mediador entre Dios y los hombres, más que Jesucristo. Jesucristo es el mediador perfecto. Él es el mediador elegido por Dios mismo para interceder entre Dios y el hombre. Jesucristo fue elegido para ser el mediador porque Él es perfecto. Él es el que presenta los términos del pacto perpetuamente. Él no miente. Él no engaña. Él no tergiversa. Él no cambia. Él no añade. Él no resta. Él no nos mal representa. Él es el que lleva a término el pacto de Dios. Él anuncia y proclama la verdad en los términos claramente y perfectamente.
Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo número 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra. Él es el Dios que nos guarda en el hueco de su mano, el que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. ¿Quién puede arrebatarnos de su mano? Nadie. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habla bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos capítulo 12, verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya, gracias Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando leemos estas porciones de la palabra de Dios, sentimos en nuestro corazón esa seguridad que hay en Él, porque nos ha dicho la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él salva a todos aquellos que por Él se acercan a Dios, porque no hay otro camino, no hay otra verdad. Todo aquel que hable de clamar o de orar a alguien que no sea Jesucristo es un enemigo, un adversario, alguien que está acechando nuestras vidas. No podemos nosotros transgredir el mandamiento y la orden. Hay un solo camino, se llama Jesucristo. Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el dador de la vida. Él es el que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Él nos dijo: voy a ir al Padre y prepararé lugar para ustedes. Él tiene un lugar para nosotros. No hay lugar, no hay temor a la muerte. No, sabemos que la muerte para los cristianos no existe. El que crea en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Puede usted creer eso? ¿Que la vida continúa después de que el cuerpo cae sin vida? Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, que testifica de la redención de nuestras almas. Primera de Juan capítulo 2 del versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya, gracias Dios. Les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hebreos capítulo 8, el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El nuevo pacto se establece sobre mejores promesas. ¿Cuál es el viejo pacto? Es el pacto de la ley que Dios prometió que Él aceptaría, bendeciría y se relacionaría más con el hombre si el hombre cumpliera la ley. El hombre aceptó las condiciones e hizo un voto de obedecer los términos del pacto de Dios o de la ley. El hombre dijo: obedeceremos. Éxodo 24, versículo 1 al 8. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo:
haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Verso 5. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Jeremías capítulo 7, el versículo número 23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Pero el hombre descubrió una realidad terrible. La ley no era lo suficientemente cabal ni completa. No satisfacía suficientemente sus necesidades. El hombre descubrió 4 debilidades terribles. La ley disponía que Dios era santo y que esperaba que su pueblo llevara una vida santa. Pero la ley no daba el poder interno y la fuerza para obedecer a Dios. La segunda cosa era que la ley disponía que el hombre podía ganar la aceptación de Dios. Pero la ley no proveía el poder y esfuerzo para ganar la aceptación de Dios ni para heredar la vida eterna. La tercera cosa era que la ley disponía que Dios era el gobernador majestuoso y soberano del universo, el gran legislador. Pero la ley no decía nada sobre un conocimiento y relación personal con Dios. El número 4 dice: la ley disponía que Dios era estricto, que era severo, justo y santo. Pero la ley no decía nada acerca del amor y la misericordia de Dios, ni acerca de su perdón. Aquí es donde el nuevo pacto supera al viejo pacto. El nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas, mucho mejores. Cada uno de estos defectos del viejo pacto se subsanaron en las promesas del nuevo pacto. En el nuevo pacto, una persona halla la promesa gloriosa de poder y fuerza en el hombre interno. Versículo 10 nos habla y nos dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y ellos me serán a mí por pueblo. Aleluya, gracias a Dios. La segunda cosa es de aceptación personal de Dios, que significa vida eterna. La tercera cosa, de un conocimiento y relación personal con Dios. Estos son los beneficios del nuevo pacto. La cuarta cosa es de amor y misericordia de Dios y de su perdón. Hebreos capítulo 7, verso 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Libro de Hebreos capítulo 8, versículo 7 al versículo 9. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El nuevo pacto elimina las debilidades del primer pacto. Notemos desde este momento en adelante, Dios está hablando. Dios es el vocero que señala las debilidades del primer pacto. Isaías capítulo 61, versículo 8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, y por tanto afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo. Jeremías 31, 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El viejo pacto podía revelar el pacto, pero no eliminarlo. Y al ser defectuoso, no podía salvar ni justificar a pecadores culpables. No satisfacía las necesidades más profundas del pecador. El pecado lo había hecho ineficaz. La causa real de las debilidades del pacto era el pacto del hombre. Por esto Dios los desaprobaba. Sucede lo siguiente: si el primer pacto no hubiera tenido errores, no habría necesidad para un nuevo pacto. Pero el hombre, simbolizado en Israel, no cumplió el viejo pacto. Sucedieron dos cosas. La primera, el hombre no cumplió el pacto ni la ley. La segunda, la ley no fue capaz de infundir la fuerza para cumplir los mandamientos, las ordenanzas. Por lo tanto, Dios tuvo que hacer algo, o el hombre estaría perdido eternamente. Este es el Evangelio glorioso, la maravillosa buena nueva del nuevo pacto. Dios hizo algo. Notemos las palabras: estableceré un pacto nuevo, un nuevo pacto. Estableceré, el versículo 8, con la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto. Y notemos, el nuevo pacto difiere por completo con el viejo pacto. Esto ciertamente significa que Él nos rechazará si no cumplimos el más grande pacto, el pacto que se centra en su Hijo, el Señor Jesucristo. Aleluya, Dios eterno. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El nuevo pacto. Hebreos 7:19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 8, versículo 10 al 12. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias,
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Santo es el Señor. Ha perdonado nuestros pecados, ha quitado esa carga, la ha deshecho, la ha clavado en la cruz del Calvario y nos ha dado libertad para vivir para Él. El nuevo pacto es un poder interno. El nuevo pacto es un poder espiritual dentro del hombre interno. El nuevo pacto le da al hombre 4 poderosos o poderes maravillosos. El primero es el poder de una nueva mente y un nuevo corazón. El nuevo pacto a través de Jesucristo renueva la mente de un hombre. El nuevo pacto renueva el corazón de una persona. He visto gente transformada en un instante. ¿Cuánto tardaríamos para cambiar? Somos el resultado de años de vida. En todos esos años que vivimos, nos malformamos o nos malcriamos. De tal forma que la transformación tardaría muchísimo. Nos moriríamos sin haber alcanzado la transformación. Porque no es en nuestras fuerzas. Es la obra que Jesús hace, quitando el pecado de nuestras vidas y dándonos la oportunidad de vivir el resto de nuestros días de una forma diferente, obedeciendo al Señor y disfrutando la vida abundante que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos fracasos han marcado tu vida? ¿Cuántas acciones has llevado a cabo y has ofendido, lastimado, herido a otros? Y Dios en un instante te da la capacidad de poder entender y arrepentirte. Esto es, por supuesto, una referencia al nuevo nacimiento. Cuando una persona se acerca a Dios a través del nuevo pacto, el Señor Jesucristo, cuando aceptamos los términos del nuevo pacto, le creemos a Dios, Dios hace una cosa maravillosa en nosotros. Dios renueva la mente de la persona y pone sus leyes en su mente. Dios renueva el corazón nuestro y escribe sus leyes en nuestro corazón. Esto significan 2 cosas maravillosas. Un nuevo corazón y mente significa que seremos aceptados por Dios y se nos dará la vida eterna. Significa que lo que hemos añorado se nos hará realidad. Seremos liberados del pecado. Seremos liberados de la corrupción y la muerte de este mundo y de la culpa, del juicio y la condenación de Dios en el próximo mundo. Una nueva mente y corazón significan que contamos con el deseo y poder para seguir y obedecer a Dios. Un nuevo corazón y mente nos incita a amar a Dios porque Él nos ha renovado y nuestro amor nos incita a buscar su rostro continuamente. Incluso cuando fracasamos y fallamos, nuestro corazón está incitado a buscar el perdón y a arrepentirnos y a comenzar de nuevo para seguirlo y obedecerlo. Esta es la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8:6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Efesios capítulo 2 del versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios capítulo 4, verso 24.
y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Es maravilloso el Padre de las luces. Creado, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dos cosas maravillosas que han pasado en nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese es el proceso donde vamos caminando. La gente se pregunta, ¿ha cambiado? Sí, es otro. ¿Qué hizo para cambiar? Y hoy le quiero decir que ese nuevo pacto que Dios ha establecido tiene promesas maravillosas y extraordinarias para hacer de ti un nuevo hombre, una nueva persona, fortalecerte en tu yo interior, en ese hombre interior, para vivir conforme a Él, conforme al Espíritu y no conforme a la carne. El poder de la relación y comunión con Dios. Recordemos que Dios es quien habla aquí. Y Él definitivamente dice, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esto quiere decir que somos aceptados por Dios. Esto significa que podemos relacionarnos y entrar en comunión con Dios. Que podemos orar y confiarle nuestras cosas a Dios. Que podemos recurrir a Dios cuando necesitemos misericordia y gracia para ayudar en momentos de necesidad. Que podemos gozar del amor, podemos gozar de la provisión y protección de Dios. Que podemos gozar del poder redentor de Dios sobre las tentaciones y las pruebas. Todo esto y más, todo a causa del nuevo pacto traído a nosotros por Jesucristo. El nuevo pacto es el poder de la relación y la comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el mediador del gran pacto de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Lo complicado Dios lo hizo muy sencillo. Cree en el Señor Jesucristo. Recíbelo. Reconócelo como tu Señor y Salvador. Tu vida jamás volverá a ser la misma. Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Si crees en el Señor, tienes vida eterna. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Aleluya. Hebreos capítulo 2, versículo 17 y versículo 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es a través de Jesucristo que tenemos el acceso a la presencia del Dios eterno. Ahí nos presentamos delante de Él para interceder por los nuestros, para ejercer ese sacerdocio inmutable, ese sacerdocio según el orden de Melquisedec.
el poder de conocer a Dios personalmente y de contar con un acceso a su presencia. Ya no hay necesidad de sacerdotes o mediadores humanos. Ninguna necesidad de que otros medien entre Dios y el hombre para decir, le presento a Dios. Porque ahora todas las personas pueden presentarse ante Dios. Pueden conocer a Dios, pueden acercarse. Ya no hay sacerdote entre los hombres que medie entre Dios y el hombre. Solo existe Jesucristo, el mediador del nuevo pacto y mejor pacto. Cuando una persona viene a Dios a través de Jesucristo, es aceptado por Dios y le son dados los privilegios gloriosos de conocer a Dios frente a frente. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Filipenses capítulo 3, verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aleluya. Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El poder del perdón de los pecadores. Notemos 4 aspectos fundamentales en esto. La palabra por el versículo de Hebreos capítulo 8, versículo 12, sugiere que el perdón de pecados es el fundamento para todas las otras promesas. El perdón de los pecados está basado en la misericordia de Dios. No somos perdonados por obras ni por ley, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El perdón de los pecados significa que Dios ya no recuerda nuestros pecados. Nosotros podemos recordarlos, pero Dios los ha olvidado. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hebreos capítulo 8, verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El nuevo pacto da por viejo al primer pacto, y Dios ha dado un nuevo pacto. Por lo tanto, esto significa que el primer pacto es obsoleto y ya no sirve, y lo que se considera viejo es inútil, ya está a punto de desaparecer. De un modo muy sencillo, el viejo pacto de la ley se ha desechado. Ahora debemos de seguir el nuevo pacto, recordando el nuevo pacto está intrínseco en Jesucristo, está en Él, y Jesucristo nunca destruyó la ley. Él cumplió la ley, o sea que Jesucristo encarna la ley. Él encarna el amor y la gracia de Dios. Ahora ya no seguimos la ley, ahora nos guiamos por Jesucristo y lo seguimos a Él. Y al seguirlo a Él, seguimos la justicia y santidad de Dios, así como el amor y la gracia de Dios. Seguimos la ley de la naturaleza de Dios, así como el amor de la naturaleza de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice Mateo 5:17. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a cumplir la ley. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así que tú y yo estamos en el mejor lugar. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y tú y yo tenemos salvación y vida eterna porque le hemos creído. Y el que le cree, entonces vive para Él. Pone en obra su palabra. Disfruta la bendición que Él nos ha dado de la vida eterna, de la comunión con Dios, de las buenas obras.
de poder llevar a cabo la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Que el Dios del cielo y de la tierra los bendiga a ustedes, a sus hijos, que ustedes les transfieren su fe, que ustedes los afirman en los caminos de verdad y de justicia. Háblenles de la verdad, háblenles del Señor, asienten su palabra, porque el tiempo está cerca, y que el Dios del cielo y de la tierra les guarde y los bendiga. Gracias por estar aquí. Amén.